Mi nombre es María. Y esta es la historia que juré que nunca contaría. Porque duele. Duele como si te arrancaran el corazón con las uñas y luego te obligaran a verlo latir en las manos de quien te lo arrancó. Mi hijo, mi Javier, el niño que me robó el sueño con sus fiebres, que me hizo reír hasta llorar con sus payasadas de 3 años, que me abrazaba diciendo mamá, tú eres mi superhéroe. Ese mismo niño, me dejó tirada en la calle. En una caja de cartón. Como si fuera basura. Como si mi vida, mis noches sin dormir, mis sacrificios, mis lágrimas, mi amor, valieran menos que el papel en el que envuelven la carne podrida en el mercado. Me arrojó 500 pesos. 500. Y me dijo, ya no te necesito, vieja. Eres una carga. Pero él no sabía que al abandonarme, no estaba deshaciéndose de una madre cansada. Estaba liberando a la mujer que había enterrado viva para criarle. La mujer que negociaba con proveedores, que llevaba cuentas con precisión militar, que enfrentaba a hombres con corbatas y sonrisas de serpiente. La mujer que su padre amaba con locura y respeto. Él me borró. Pero cometió un error. El más grande de su vida. Porque cuando una madre ya no tiene nada que perder, se convierte en la tormenta, en el fuego, en la justicia que no necesita tribunal. Y lo que hice después, lo destruyó. No por rencor, no por venganza, sino porque el amor verdadero, a veces, duele, y a veces, castiga. Siéntense conmigo. Les voy a contar todo. Cada lágrima, cada paso, cada palabra que lo partió en dos. Esta es mi historia. La noche que me dejó en la calle no fue como las que ves en las películas. No hubo truenos. No hubo relámpagos. No hubo gritos dramáticos ni música de fondo que te avisara que tu vida estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Fue peor. Fue silenciosa. Fue fría. Fue real. Y por eso duele más. Porque nadie te avisa cuando el amor de tu vida, no el amor romántico, no el de novela, sino el amor que nace de tus propias entrañas, el que te desvela, el que te consume, el que te hace respirar por otro ser, cuando ese amor se convierte en cenizas, no hay fanfarrias. Solo hay un portazo, un motor que arranca, y una madre, tirada en el suelo, con un billete arrugado en la mano y el alma hecha trizas. El cartón estaba húmedo. No era nuevo. Alguien ya lo había usado. Quizá otro viejo. Otra madre. Otro ser humano al que el mundo decidió desechar como si fuera basura. Lo sentí pegajoso contra mi espalda. Frío. Húmedo. Apestoso. Olía a orina rancia. A desesperanza fermentada. A derrota. Me acurruqué como un animal herido, porque eso era lo que era. Un animal herido. Abandonado por su propia cría. Por el ser al que le di todo. Absolutamente todo. Mi juventud. Mis sueños. Mis noches de insomnio. Mis días de dolor. Mis lágrimas calladas. Mis risas fingidas. Todo. Se lo di todo. Y él me devolvió 500 pesos. 500. El precio de una cena barata. El costo de un par de zapatos usados. El valor que le puso a mi vida. A mi amor. A mis años. La lluvia caía suave. Como si el cielo también supiera que algo sagrado se estaba rompiendo. Pero no lloraba por mí. El cielo no llora por los débiles. Solo por los justos. Y yo ya no sabía si era justa o solo una tonta que creyó que el amor de un hijo era eterno. Que creyó que después de tantos sacrificios, después de tantas noches en vela, después de tantas veces que me tragué el orgullo, que me aguanté los insultos, que me callé las lágrimas, que después de todo eso, él me protegería. Me cuidaría. Me amaría. Como yo lo amé a él. Pero no. No lo hizo. Me dejó ahí. En ese callejón oscuro. Con la luz de su casa, mi casa, brillando desde la ventana como una burla. Como un recordatorio de que ya no tenía lugar ahí. De que ya no era bienvenida. De que ya no valía nada. Escuché el portazo. Ese sonido seco. Metálico. Definitivo. Como si alguien cerrara la tapa de un ataúd. Y en cierto modo, lo era. Porque esa noche, algo en mí murió. Algo que llevaba años latiendo. Algo que se llamaba esperanza. Confianza. Maternidad. Murió. Y lo que quedó, fue algo más frío. Más duro.
Más peligroso. Escuché el motor de su auto. Ese BMW que yo ayudé a pagar con mis ahorros de 20 años. Lo oí rugir. Alejarse. Desaparecer en la noche como un fantasma que nunca existió. Y yo, quedé ahí. Sola. Con el billete arrugado en una mano. Y en la otra, la foto. La única que me quedaba. Javier. 8 años. Sonrisa desdentada. Ojos brillantes como estrellas. Abrazándome con esa inocencia que te parte el alma. En esa foto, yo era su universo. Su refugio. Su heroína. ¿En qué momento, en qué maldito momento, ese niño se convirtió en el hombre que me miró con desprecio y me dijo, ya no te necesito, vieja. ¿Eres una carga? La gente piensa que el dolor más grande es perder a un hijo. No. Eso es tristeza. Eso es duelo. Eso es un agujero negro que te traga, pero al menos tienes el consuelo de que lo amaste hasta el último segundo. Pero esto es peor. Es ver cómo el ser que llevaste en tu vientre, al que alimentaste con tu leche, al que enseñaste a caminar, a hablar, a rezar, te mira como si fueras un error. Como si tu existencia fuera un estorbo. Como si tu amor fuera una deuda que él ya pagó con creces. Y lo peor, lo más cruel, es que no gritó. No me insultó. No me golpeó. Solo me ignoró. Me volvió invisible. Y a veces el peor castigo no es el odio. Es la indiferencia. Esa noche, algo se rompió dentro de mí. No fue un grito. No fue un llanto desgarrador. Fue un silencio. Un silencio profundo. Helado. Letal. Fue la certeza. La certeza de que ya no tenía nada que perder. Y cuando una mujer, una madre, una guerrera, ya no tiene nada que perder, se convierte en la persona más peligrosa del mundo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Sucia. Mojada. Temblorosa. Pero no lloré más. Nunca más. Miré esa casa. Esa casa que yo ayudé a construir. Esa casa donde cocinaba, limpiaba, cuidaba, amaba, y que ahora me negaba la entrada. Y dije, en voz baja, para que solo mis fantasmas me escucharan, error, hijo mío. Cometiste un error muy grande. No por abandonarme, sino por olvidar quién era tu madre antes de ser solo, tu madre, punto. Me levanté. Las piernas me temblaban. El cuerpo me dolía. El alma me sangraba. Pero no me caí. Di mis primeros pasos. No hacia la comisaría. No hacia un albergue. No hacia la iglesia. Caminé hacia una cabina telefónica. Vieja. Oxidada. Con el vidrio roto y el auricular colgando como un ahorcado. Metí la única moneda que guardaba. La que tenía escondida en el dobladillo de mi falda. La que guardaba por si acaso. Marqué un número. Un número que no marcaba desde hace 15 años. Pero que tenía tatuado en el alma. Sonó una vez. 2, 3. Y luego, una voz. Rota por los años. Áspera por el tabaco. Firme por la lealtad. Diga. Miguel, soy yo. María. ¿Recuerdas la promesa que le hicimos a Roberto el día de su funeral? Silencio. Largo. Denso. Cargado de décadas. Y luego, su respuesta. Como un juramento. María. Dime. Es hora. Mi hijo. Me ha dejado en la calle. Necesito que cumplas tu palabra. Otro silencio. Y luego, su voz. Como un trueno lejano. Dime dónde estás. En 15 minutos estoy ahí. Y María, no te preocupes más. Él no sabía con quién se estaba metiendo. Colgué. Me apoyé en el vidrio frío de la cabina. Respiré. Por primera vez en años, respiré de verdad. La lluvia había parado. Javier pensó que estaba terminando conmigo. Pero en realidad, solo estaba comenzando. Porque cuando una madre ya no tiene nada que perder, se convierte en la tormenta. En el fuego. En la justicia que no necesita tribunal. Y lo que hice después, lo destruyó. No por rencor. No por venganza. Sino porque el amor verdadero, a veces, duele. Y a veces, castiga. Pero siempre, siempre, sana. No sé cuánto tiempo estuve apoyada en esa cabina telefónica. Lo único que recuerdo es el frío del vidrio contra mi frente, y el latido de mi corazón, lento, firme,
como si por primera vez en años supiera a dónde iba. No lloré. No temblé. Solo respiré. Respiré como si cada bocanada de aire fuera un juramento. Un juramento de que no me romperían. De que no me borrarían. De que no moriría en esa calle. Porque lo que vino después, no fue suerte. No fue milagro. Fue justicia. Justicia que mi Roberto, desde el cielo, había preparado para mí con las manos temblorosas de un hombre que sabía que su hijo podía fallarme. Miguel llegó en 15 minutos. Exactos. Como si el tiempo también estuviera de mi lado. Bajó de esa camioneta vieja, esa Ford F-150 que él y Roberto compraron juntos con el primer dinero que ganaron limpiando carburadores, y no dijo nada. Solo me miró. Y en esa mirada, vi todo. Vi dolor. Vi rabia. Vi lealtad. Vi la promesa de un hombre que jamás rompió su palabra. Abrió la puerta trasera sin una palabra, me envolvió en una manta gruesa, la misma que usábamos en los viajes de invierno cuando Javier era niño, y me ayudó a subir como si fuera de cristal. Como si supiera que, aunque mi cuerpo estaba entero, mi alma estaba hecha añicos. No me preguntó qué pasó. No me dijo tranquila. No intentó consolarme con frases vacías. Solo condujo. En silencio. Con las manos firmes en el volante. Con la mandíbula apretada. Con los ojos fijos en el camino como si estuviera guiado por una furia sagrada. Y yo me dejé llevar. Por primera vez en años, dejé de luchar. Dejé de fingir. Dejé de ser fuerte. Solo cerré los ojos y me dejé caer en el asiento, sintiendo el calor de la manta, el rugido del motor, el olor a cuero viejo y a tabaco barato que siempre impregnó esa camioneta. Y por un segundo, solo un segundo, sentí que Roberto estaba ahí. Que me abrazaba. Que me decía, tranquila, mi amor. Ya no estás sola. Llegamos a su casa. Pequeña. Sencilla. Llena de fotos. Fotos de él y Roberto. Jóvenes. Sudorosos. Sonrientes. Con las manos llenas de grasa y los ojos llenos de sueños. Me dio ropa seca, una camiseta de Roberto, la que usaba los domingos para ir a misa, la que aún olía a él, a colonia barata, a trabajo honesto, a hogar, y me sentó en la cocina. Puso una olla al fuego. Esa sopa que tanto me gustaba, con papas que se deshacen en la boca y caldo que te abraza el alma. Y cuando me puso la taza de café frente a mí, negro, fuerte, como a Roberto le gustaba, fue cuando por fin hablé. Le conté todo. Cada palabra. Cada mirada. Cada silencio. Cada vez que Javier me hizo sentir invisible. Cada vez que Claudia me trató como si fuera una sirvienta. Cada vez que me dijeron no vengas, mamá, que no encajas. Cada vez que me dejaron dormir en el sofá mientras ellos reían en la habitación principal. Cada vez que me hicieron sentir menos. Miguel no interrumpió. No se sorprendió. Solo asentía. Con los ojos cada vez más oscuros. Más duros. Más peligrosos. Porque él me conocía. No como la mamá de Javier. Me conocía como María. La mujer que acompañaba a Roberto a las reuniones con proveedores. La que regateaba precios como una general en batalla. La que llevaba las cuentas del taller con una libreta y un lápiz, y nunca se equivocaba. La que enfrentó a un inspector corrupto y lo hizo retroceder con una sola mirada. Javier solo me veía como la vieja que cocinaba y limpiaba. Nunca supo quién era realmente la mujer que tenía en casa. Roberto siempre tuvo miedo de esto, dijo Miguel, con voz ronca, como si arrastrara piedras. Desde que Javier empezó a vestir ropa de marca y a hablar de clase y de estatus. Roberto veía cómo se le iba el alma, cómo se le iba el corazón, cómo se convertía en un extraño. Hizo una pausa. Bebió un sorbo de café. Miró una foto de Roberto en la pared. Una en la que estaban los dos, con los brazos sobre los hombros, frente al primer taller que abrieron juntos, sonriendo como si el mundo fuera suyo. Y lo era. Lo habían construido con sus manos. El día de su funeral, me tomó la mano. Estaba débil, pero sus ojos ardían. Me dijo, Miguel, si algún día mi hijo le falla a María, si no la cuida como se merece, tú intervienes. Tú proteges nuestro legado. Y le recuerdas de qué está hecha esta familia. Me miró. Directo a los ojos. Y lo que vi en su mirada,
Me partió el alma y me la volvió a armar al mismo tiempo. No le dejó todo a Javier sin condiciones. María. Dejó un testamento. Uno real. Legal. Guardado conmigo y con el abogado Valdés. Dice claro, la herencia completa, talleres, propiedades, cuentas, será de Javier solo si cumple con su deber de cuidar y respetar a su madre, María Rodríguez, hasta el último de sus días. Si incumple, todo pasa a ser de ella. Y él, queda sin nada. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. No por el dinero, no por la venganza, sino por el amor. Roberto, mi Roberto, hasta en la muerte, me protegió. Pensó en mí, planeó por mí, luchó por mí, desde el más allá. Y en ese momento, lloré. Por primera vez desde que me dejaron en la calle. Lloré con todo el cuerpo, con todo el alma, con todo el dolor acumulado. Lloré por los años que pasé aguantando, por las veces que me callé, por las veces que me tragué el orgullo, por las veces que creí que si seguía siendo buena, si seguía siendo servicial, si seguía siendo invisible, él me querría. Pero no, no me quiso, me usó, me desechó. Y Roberto, mi amor, mi guerrero, supo que eso podía pasar. Y me dejó un arma. Una arma legal. Una arma justa. Una arma de papel y tinta que valía más que todo el oro del mundo. Miguel no me abrazó. No me dijo tranquila. Solo puso su mano sobre la mía. Firme. Caliente. Leal. Mañana vamos con Valdés. Y recuperas lo que es tuyo. No por orgullo. No por rabia. Por justicia. Asentí. No dije nada. Solo asentí. Porque las palabras ya no servían. Las lágrimas ya no servían. Lo único que servía era la acción. Lo único que servía era la verdad. Lo único que servía era el fuego que ahora ardía en mi pecho. Un fuego que no quemaba, sanaba. Un fuego que no destruía, reconstruía. Un fuego que no gritaba, juzgaba. Esa noche, dormí. Por primera vez en años, dormí sin pesadillas. Sin sobresaltos. Sin lágrimas. Dormí como una niña. Como la niña que fui antes de convertirme en madre. Antes de convertirme en sirvienta. Antes de convertirme en sombra. Dormí con la camiseta de Roberto pegada a mi piel. Con su olor envolviéndome. Con su promesa protegiéndome. Y soñé. Soñé con Javier de niño. Corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Gritando mamá, mamá. Soñé con Roberto. Sonriendo. Orgulloso. Diciéndome, lo hiciste bien, mi amor. Lo hiciste bien. Y al despertar, no sentí tristeza. No sentí miedo. Sentí poder. Porque sabía que al abrir los ojos, la guerra comenzaría. Y esta vez, yo llevaría las armas. Yo dictaría las reglas. Yo sería la justicia. Porque cuando una madre ya no tiene nada que perder, se convierte en la fuerza más poderosa del universo. Y Javier, mi dulce, ingrato, ciego Javier, no tenía idea de lo que le esperaba. Amanecí con los ojos secos, sin lágrimas, sin hinchazón, como si el sueño me hubiera lavado el alma. Me levanté antes que Miguel. Me puse la ropa que me había dado, sencilla, limpia, digna, y me peiné frente al espejo del baño pequeño de su casa. Me miré. Por primera vez en años. Me miré de verdad. No como la madre cansada. No como la empleada invisible. No como la anciana que estorba. Me miré como María. La mujer que negociaba con proveedores. La que llevaba las cuentas con precisión de cirujano. La que enfrentó a hombres con trajes caros y sonrisas falsas y les hizo retroceder con una sola mirada. La mujer que Roberto amaba. La mujer que Javier olvidó. La mujer que ahora volvía. Me puse un poco de lápiz labial. Rojo. El mismo que usé el día de mi boda. El mismo que usé cuando firmamos el primer contrato del taller. El mismo que usé cada vez que tuve que recordarle al mundo que no era decoración. Que era fuerza. Que era poder. Que era dignidad. Y luego, hice la primera llamada. No a Javier. No al abogado. No a la policía. A ella. A Claudia. Marcé el número con calma. Con lentitud.
con cada dígito como un clavo que iba a clavarse en su perfecta vida de fachada. El teléfono sonó 2 veces, 3, y luego, su voz, dulce, falsa, como miel envenenada, como siempre. Diga, ¿quién es? Y yo, con una voz que ni yo misma reconocí, tranquila, helada, letal, le dije, soy María, Claudia, la que creías desechada. Silencio. No fue un silencio cualquiera. Fue un silencio que se tragó el aire, que se tragó su seguridad, que se tragó su mundo perfecto. Pude oír cómo su respiración se aceleraba, cómo tragaba saliva, cómo su mente corría como rata enjaulada buscando una salida que no existía. Tienes exactamente 2 horas, continué, sin alzar la voz, sin temblar, sin dudar, para empacar las cosas de Javier y ponerlas en la calle. La casa, los autos, las cuentas, nada de eso les pertenece. Todo es mío. Por voluntad de Roberto. Por justicia. Por ley. «Estás loca», gritó, histérica, como si el mundo se le cayera encima. «Llamaré a la policía. Esto es un robo. Una locura». Y ahí fue cuando reí. Suave, baja, como una caricia mortal. «Hazlo, Claudia. Llama a la policía. Y cuando vengan, les mostraré el testamento. Les contaré cómo me abandonaron en la calle. Les diré que me dieron 500 pesos como propina por años de servidumbre. Les enseñaré la foto de Javier de niño abrazándome. Y les diré que ese niño ya no existe. Que lo mató la ambición. Que lo mató el desprecio. Que lo mató la ingratitud. Será un espectáculo precioso para tus amigas del club. Imagínate las fotos. Los titulares. Esposa de empresario abandona a suegra en cartón. Herencia revertida por crueldad. Suena bien, ¿no? Te hará famosa. De la peor manera. Colgué. No necesité escuchar más. No necesité verla. Ya la veía. La imaginaba. Corriendo por la casa como alma en pena. Gritando. Rompiendo cosas. Llamando a Javier con voz desesperada. Javier, tu madre está loca. Va a quitarnos todo. Imaginaba sus manos temblando mientras empacaba sus bolsos de marca, sus perfumes caros, sus vestidos de diseñador. Imaginaba su rostro desencajado al darse cuenta de que todo lo que creía suyo, nunca lo fue. Que era mío. Que siempre fue mío. Que solo lo presté, mientras ellos se portaran como humanos. Me senté en la mesa de la cocina de Miguel, frente a mi taza de café, ya frío, y sonreí. Por primera vez, en mucho tiempo, sonreí. No fue una sonrisa de venganza. No fue una sonrisa de odio. Fue una sonrisa de liberación. De justicia. De poder recuperado. Porque yo no estaba robando nada. Estaba reclamando. No estaba atacando. Estaba defendiendo. No estaba destruyendo. Estaba reconstruyendo. Reconstruyendo mi dignidad. Mi nombre. Mi lugar en este mundo. Miguel entró a la cocina. Me vio sonriendo. Asintió. Sin palabras. Solo asintió. Porque él entendía. Porque él sabía. Porque él también había sido testigo de cómo me redujeron a nada. Y ahora veía cómo yo volvía a ser todo. ¿Listo? Le pregunté. Siempre lo estuve, respondió. Nos fuimos en su camioneta. Al taller primero. Luego al despacho del abogado. Pero antes de pisar cualquier lugar, hice una parada. En una tienda pequeña. Compré un cuaderno. De los sencillos. De tapa dura. Y un bolígrafo. Negro. Fuerte. Como mi voz ahora. Porque sabía que lo que venía no solo era para mí. Era para Ana. Mi nieta. La única inocente en toda esta historia. Y ella merecía saber la verdad. No la versión de su padre. No la versión de su madre. Mi versión. La verdad. Dolorosa. Justa. Necesaria. Pero eso vendría después. Ahora tocaba enfrentar al rey en su propio castillo. Ahora tocaba ir al taller. Ahora tocaba mirar a mi hijo a los ojos y quitarle todo. No por rencor. Por amor. Porque a veces, el amor más grande es el que duele al darlo. Y Javier
Estaba a punto de aprenderlo. Por las malas. Porque cuando una madre ya no tiene nada que perder, no ruega, exige. Y yo, ya no pedía. Yo, ordenaba. Y el mundo, iba a obedecer. Llegamos al taller Hermanos Rodríguez a las 8 de la mañana. Antes de que abrieran. Antes de que los empleados llegaran. Antes de que Javier se dignara a aparecer, porque él nunca llegaba temprano. Claro, ¿para qué iba a hacerlo? Si creía que el mundo giraba a su ritmo, si creía que todo le era debido, si creía que el sudor de otros era su derecho natural. Miguel estacionó la camioneta justo frente a la puerta principal. Esa puerta que yo había cruzado cientos de veces. Con café en termo para los mecánicos. Con sándwiches envueltos en papel aluminio. Con sonrisas y buenos días. Pero también con libretas de cuentas. Con facturas. Con órdenes de compra. Con la voz firme que usaba cuando alguien intentaba engañarnos. Yo no era decoración en ese taller. Yo era columna. Yo era cimiento. Yo era ley. Pero Javier solo me veía como la vieja que cocinaba. Bajamos de la camioneta en silencio. El aire olía a gasolina, a metal caliente, a trabajo honesto. Olía a Roberto. A su esencia. A su legado. Y por un segundo, sentí que él caminaba a mi lado. Que me tomaba de la mano. Que me decía, adelante, mi amor. Es tu turno. La puerta aún estaba cerrada. Pero los primeros empleados ya llegaban. Hombres de manos callosas. De miradas sinceras. De lealtad probada. Se detuvieron al vernos. Al verme. Sus rostros. Cambiaron. De sorpresa. A dolor. A rabia contenida. Doña María, dijo uno, el más viejo, el que trabajó con Roberto desde el principio. Se le quebró la voz. ¿Usted, está bien? No respondí. Solo asentí. Pero esa pregunta, esa simple pregunta, me partió el alma y la volvió a unir al mismo tiempo. Porque ellos sí me veían. Ellos sí sabían quién era yo. Ellos sí recordaban. ¿Qué hace aquí, doña María? Preguntó otro, más joven, con los ojos llenos de dudas. Y antes de que yo pudiera responder, Miguel lo hizo por mí. Está aquí porque es su lugar. Porque es su taller. Porque es su vida. Y porque hoy, vuelve a tomar lo que le pertenece. No hubo preguntas después de eso. Solo silencio. Respetuoso. Cargado. Poderoso. Abrimos la puerta. Entramos. El taller estaba en silencio. Las luces aún apagadas. Las herramientas colgadas en su lugar. Los carros a medio arreglar esperando. Todo como siempre. Pero todo, diferente. Porque hoy, no era el taller de Javier. Era el mío. Era el de Roberto. Era el de los que construyeron con sudor, no con arrogancia. Me senté en la oficina. En su silla. Detrás de su escritorio. Sobre el vidrio. Puse el testamento. Doblado. Elegante. Mortal. Y esperé. No tuve que esperar mucho. Javier llegó a las 9:15. Como siempre. Tarde. Como si el tiempo le debiera algo. Entró con su traje caro. Con su reloj brillante. Con su sonrisa de soy el dueño del mundo. Se detuvo en seco al verme. Su rostro palideció. Sus ojos se abrieron como platos. Su boca se quedó entreabierta. Como si hubiera visto un fantasma. Y en cierto modo, lo había visto. El fantasma de la madre que enterró vivo. El fantasma de la mujer que borró. El fantasma de su conciencia. ¿Mamá? Balbuceó, como un niño asustado. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a? Lo corté. Con una voz que no reconocí. Fría. Dura. Como el acero que usaban en el taller para soldar. Cállate, Javier. Siéntate. Hoy no hablas. Hoy escuchas. Tembló. Literalmente. Vi cómo sus rodillas flaqueaban. Como sus manos se aferraban al marco de la puerta como si el suelo se moviera. Pero obedeció. Se sentó. En la silla frente a mí. La silla del empleado. La silla del acusado. Le lancé el testamento. Sin violencia. Sin teatro. Solo lo deslicé por el escritorio, como quien entrega una sentencia. Léelo. Lo tomó.
con manos temblorosas. Lo desdobló. Empezó a leer, línea por línea. Su rostro fue cambiando, de la arrogancia a la incredulidad, de la incredulidad al miedo, del miedo al pánico, y del pánico al terror puro. «Esto es una farsa», gritó, tirando el papel sobre el escritorio. «Papá nunca haría algo así. Es mentira. Tú lo inventaste». Miguel, que estaba de pie junto a la puerta, cruzado de brazos, lo miró. Solo lo miró. Y con una voz que sonó como el trueno antes de la tormenta, dijo: «Sí lo hizo, Javier, para protegerla de ti, de lo que temía que te convertirías». Y acertó. Javier me miró, con ojos suplicantes, con ojos de niño. Pero ya no era un niño. Era un hombre que eligió mal, que eligió el dinero sobre el amor, el estatus sobre la dignidad, la apariencia sobre la esencia. Me levanté, di la vuelta al escritorio, me paré frente a él, tan cerca que podía sentir su respiración agitada, tan cerca que podía ver el miedo en sus pupilas, tan cerca que podía oler el perfume caro que usaba para ocultar lo vacío que era por dentro. «Estás despedido», dije, con calma asesina. «No solo de este puesto, de la herencia, de todo, las llaves. Ahora, mamá, por favor», suplicó, con lágrimas en los ojos. «No hagas esto, piensa en Ana, en tu nieta». «Pienso en ella todos los días», respondí, con la voz quebrada, pero firme como el hierro. «Por eso hago esto. Porque no quiero que crezca viendo que el amor se compra con dinero, que el respeto se negocia con lujos, que una madre se tira a la basura cuando ya no sirve». Extendí la mano. «Las llaves». Ahora. Tembló. Lloró. Se limpió la nariz con el dorso de la mano, como cuando era niño. Pero esta vez, no lo abracé. Esta vez, no lo consolé. Esta vez, lo dejé caer. Porque solo desde el fondo se puede empezar a subir. Sacó las llaves del bolsillo. Las dejó en mi mano. Pesaban. No por el metal, por lo que representaban. El fin de una era. El principio de otra. Le quité la tarjeta corporativa. Le quité el teléfono de la empresa. Le quité el acceso a las cuentas. Le quité todo. Y por primera vez, mi hijo me miró con terror. No con desprecio. Con terror. El terror de un niño que acaba de darse cuenta de que ha perdido lo más valioso. Y no era el dinero. Era mi amor. Se fue. Sin decir nada. Sin mirar atrás. Corriendo. Como un ladrón. Como un cobarde. Como un hombre que acaba de perder su máscara y no sabe cómo vivir sin ella. Y yo me quedé ahí. En la oficina. En mi silla. Con las llaves en la mano. Con el testamento sobre el escritorio, con el silencio del taller rodeándome. Y respiré. Por primera vez, en mucho tiempo, respiré libre. Porque el taller, la casa, el dinero, no eran míos por venganza. Eran míos, por justicia. Y Javier acababa de aprender que el amor de una madre no es eterno cuando se maltrata. Es eterno cuando se respeta. Y él lo perdió. Todo. Regresé a la casa esa misma tarde. No en taxi. No en auto de chofer. En la vieja camioneta de Miguel. Con las ventanas abajo. Con el viento en la cara. Con el alma más ligera que había estado en años. No canté. No reí. No celebré. Solo, respiré. Como si cada bocanada de aire me devolviera un pedazo de mí que había perdido. Un pedazo que me robaron con desprecios, con silencios, con miradas de fastidio. Hoy lo recuperaba. Todo. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al de antes. Antes, el silencio era pesado. Era de ausencia. De vacío. De soledad forzada. Hoy, el silencio era mío. Era paz. Era posesión. Era territorio reconquistado. Entré. Las luces estaban apagadas. Las cortinas corridas. Olía a abandono reciente, a perfume caro evaporándose, a maletas hechas con prisa, a pánico disfrazado de dignidad. Claudia se había ido, como una rata que huye cuando se enciende la luz. Se llevó sus cosas,
sus zapatos, sus joyas, sus mentiras, pero dejó el eco de su presencia, el rastro de su arrogancia. Y yo, lo borré, paso a paso, habitación por habitación. Caminé por cada rincón, toqué cada mueble, cada lámpara, cada cuadro. Nada de eso me importaba. No el sofá italiano, no la alfombra persa, no el espejo dorado que reflejaba una mujer que ya no era yo. Nada, porque lo que importaba no estaba en las cosas. Estaba en el aire, en el silencio, en la luz que entraba por la ventana de la sala, esa misma luz cálida que me había burlado desde la caja de cartón. Ahora no se burlaba. Ahora me abrazaba. Ahora me decía, bienvenida a casa, María. Esta vez, para quedarte. Subí las escaleras. Lenta, firme, como si cada escalón fuera un paso hacia mi pasado y hacia mi futuro. Fui al cuarto de Ana. Su cuarto, pequeño, dulce, lleno de peluches, de dibujos, de risas guardadas en las paredes. Me senté en su camita. La acaricié. Olía a ella, a galletas, a inocencia, a futuro. Sobre la mesa había un dibujo. Lo tomé. Era de las tres: Ana, Javier, Claudia. Sonrientes, abrazados, felices. Yo no salía. No había sido incluida. No por olvido, por decisión, por exclusión. Lo guardé. No en un cajón, no en un álbum. Lo guardé en el bolsillo de mi blusa, pegado al corazón. No por rabia, no por rencor, por tristeza, porque algún día ella preguntará por mí. Y quiero que tenga algo que la recuerde que yo la amé, aun cuando su padre me borró, aun cuando su madre me ignoró. Yo la amé, sin condiciones, sin pedir nada a cambio, como se ama a un hijo, como se ama a un nieto, como se ama cuando se ama de verdad. Bajé, me senté en el sofá del salón. No encendí las luces grandes. No quería fastuosidad. No quería teatro. Solo quería calma. Solo quería paz. Encendí una lámpara pequeña, de esas de pie, con pantalla de tela, la misma que estaba encendida aquella noche, cuando yo estaba en la calle, cuando yo miraba hacia adentro y veía esa luz, y creía que nunca volvería a sentirla cerca. Pero ahora la tenía, a mi lado, caliente, suave, protectora. Me quité los zapatos. Me arropé con una manta, la misma que usaba en invierno, cuando Javier era niño y se enfermaba. La misma que lo cubría mientras yo le leía cuentos hasta que se dormía. La misma que ahora me cubría a mí. Y lloré, no por dolor, no por rabia. Lloré por alivio. Porque después de tantos años de aguantar, de callar, de agachar la cabeza, de tragar orgullo, de fingir que todo estaba bien, por fin podía llorar sin que nadie me dijera cállate, vieja, que estás arruinando el ambiente. Por fin podía llorar sin miedo. Por fin podía llorar, libre. Miré a mi alrededor. Mi casa, mi silencio, mi luz, mi paz. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, estaba en paz. No era felicidad. No aún. La felicidad necesita tiempo. La felicidad necesita risas nuevas. La felicidad necesita abrazos que aún no llegan. Pero la paz es el primer paso. La paz es el suelo firme después del terremoto. La paz es el aire después del ahogo. La paz es saber que ya no te van a lastimar, que ya no te van a usar, que ya no te van a tirar, que ya no estás a merced de nadie, que eres dueña de tu vida, dueña de tu nombre, dueña de tu historia. Me quedé dormida en ese sofá, con la lámpara encendida, con la manta sobre mis hombros, con el dibujo de Ana en mi pecho. Y soñé con Roberto. Me sonreía. Me decía, lo hiciste bien, mi amor. Lo hiciste bien. Soñé con Javier, niño, corriendo hacia mí, gritando mamá, abrazándome con fuerza, como si yo fuera su universo. Soñé con Ana, grande, entrando por esa puerta, con una sonrisa, con un abrazo, con una pregunta,
Abuela, ¿me cuentas tu historia? Y en el sueño, le decía que sí, mi niña, que te la cuento toda, porque esta historia no termina aquí. Esta historia apenas empieza, y esta vez la escribo yo, con mis manos, con mi verdad, con mi luz, con mi nombre, María, no la madre de Javier, no la suegra de Claudia, no la vieja del taller. María, y punto. Porque ya no necesito apellidos ajenos para existir. Ya no necesito permiso para respirar. Ya no necesito que nadie me dé un lugar. Porque yo me lo tomé. Y nadie me lo va a quitar. Nunca más. Me desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Suave, dulce, como una caricia. La lámpara de la noche anterior aún estaba encendida, pero ya no la necesitaba. El sol era suficiente. Me estiré. Sentí el dibujo de Ana aún sobre mi pecho. Lo saqué con cuidado. Lo miré otra vez. Las tres figuras. Sonrientes. Unidas. Y yo, ausente. No por accidente. Por elección. Por exclusión. Pero eso no iba a durar. Porque yo no me iba a quedar fuera de su vida. No por orgullo. No por rencor. Por amor. Porque el amor verdadero no se rinde, no se esconde, no se calla. El amor verdadero escribe cartas, guarda fotos, espera y perdona cuando es necesario. Me levanté, me preparé un café, negro, fuerte, como siempre. Me senté en la mesa del comedor, esa mesa donde comimos tantas veces, donde reímos, donde discutimos, donde guardamos silencios incómodos. Donde yo servía la comida y ellos ni siquiera decían gracias. Hoy la mesa era mía. Hoy no servía a nadie. Hoy escribía para alguien. Para la única persona en este mundo que no me debe nada, y a quien yo le debo todo, mi nieta, mi Ana. Abrí el cuaderno que compré la mañana anterior. Ese cuaderno sencillo, de tapa dura, de hojas blancas, vacías, como mi futuro, como mi alma. Como mi corazón, que ahora, por primera vez en años, tenía espacio para algo nuevo, para algo puro, para algo que no fuera dolor, ni rabia, ni supervivencia. Tenía espacio, para esperanza. Y empecé a escribir. No con prisa, no con rabia, con calma, con amor, con verdad. Querida Ana, si estás leyendo esto, es porque ya eres lo suficientemente grande para entender. Lo suficientemente sabia para juzgar. Lo suficientemente fuerte para perdonar. No te escribo para que odies a tu papá. No te escribo para que me defiendas. Te escribo para que sepas la verdad. Toda la verdad. La que no te contaron. La que te ocultaron. La que te robaron. Tu abuelo Roberto fue el hombre más bueno, más fuerte, más honesto que he conocido. No era perfecto. Nadie lo es. Pero tenía un corazón enorme. Un corazón que latía por su familia, por su trabajo, por su palabra. Construyó todo esto, los talleres, la casa, la vida que tuviste, con sus manos, con sudor, con lágrimas, con amor. Y quiso que su hijo, tu papá, lo continuara. Pero no solo como negocio, como legado, como valores, como respeto, como dignidad. Tu papá creció entre lujos. Entre sí, señor. Entre lo que usted diga, jefe. Y se olvidó de lo más importante, el valor de una madre. El respeto a quien te dio la vida. El amor que no se negocia. Se lo di todo. Mi tiempo. Mi energía. Mi alma. Y cuando ya no le fui útil, cuando ya no encajaba en su mundo de fotos perfectas y cenas caras, me dejó. En la calle. En una caja de cartón. Me dio 500 pesos y me dijo que era una carga. Duele. Duele mucho escribirlo. Pero duele más guardarlo. Porque el silencio es cómplice. El silencio mata el alma poco a poco. Y yo, ya no quiero silencios. Quiero verdad. Quiero que tú, la conozcas. No lo hice rico. No lo hice exitoso. Eso se lo dio la vida. Yo solo lo hice, humano. O al menos,
lo intenté. Le enseñé a decir gracias, a abrazar fuerte, a llorar sin vergüenza, a reír con el alma. Pero el mundo le enseñó otra cosa. Le enseñó que el dinero compra respeto, que el estatus borra errores, que una madre se puede desechar cuando ya no sirve. Y él lo creyó. Ahora, todo lo que era suyo, es tuyo. Está en un fideicomiso, para que cuando seas mayor, tengas la libertad que él nunca tuvo. La libertad de elegir, de amar, de equivocarte, de levantarte, de ser quien quieras ser, sin tener que depender de nadie, sin tener que mendigar amor, sin tener que agachar la cabeza. Y quiero que sepas que mi amor por ti nunca ha tenido condiciones, nunca ha tenido precio, nunca ha tenido fecha de vencimiento. No importa lo que digan de mí, no importa lo que te cuenten, no importa si te dicen que soy mala, que soy cruel, que soy vengativa. Mírame a los ojos cuando vengas, y verás la verdad, verás el amor. Inquebrantable, eterno. Mi puerta siempre estará abierta para ti. Mi corazón siempre será tuyo. Mi casa siempre será tu refugio. No necesitas permiso para entrar. No necesitas disculpas para quedarte. Solo necesitas ser tú, mi niña, mi alegría, mi razón para seguir. Y si algún día quieres entender, si quieres hablar, si quieres llorar, aquí estaré, con los brazos abiertos. Como siempre, como desde el primer día que te tuve en mis brazos y supe que eras un regalo, que eras mi redención, que eras mi futuro. Con todo mi amor, ahora y siempre. Tu abuela, que te ama más que a su propia vida. María. Guardé la carta en un sobre azul, el color favorito de Ana. Lo sellé con una gota de cera, roja, como mi lápiz labial, como mi fuerza, como mi pasión, y lo puse en el cajón de mi mesita de noche, junto a la foto de Javier de 8 años. Porque el amor, a veces, sobrevive incluso al abandono. Porque el amor no se va, se transforma, se purifica, se vuelve más fuerte. No sé cuándo se la daré. Quizá cuando cumpla 15. Quizá cuando se case. Quizá cuando tenga su primer hijo. Quizá cuando me vea a los ojos y me pregunte, abuela, ¿por qué papá te dejó? Y ese día le daré la carta. Y rezaré, para que me perdone. No por lo que hice, sino por lo que tuve que hacer. Porque a veces, el amor más grande, es el que duele al darlo. Y yo, lo di. Con todo. Con lágrimas. Con fuego. Con justicia. Con amor. Porque Ana merece la verdad. Y yo merezco decírsela. Sin miedo. Sin vergüenza. Sin pedir perdón. Porque no hice nada malo. Solo me levanté. Y eso nunca está mal. 3 meses pasaron. 3 meses de silencio. 3 meses de paz. 3 meses de reconstrucción. Yo no busqué a Javier. No lo llamé. No pregunté por él. No por crueldad. Por respeto. Porque el silencio, a veces, es la lección más fuerte. Y él necesitaba aprenderla. Necesitaba caer. Necesitaba tocar fondo. Necesitaba entender que el mundo no gira alrededor de su reloj caro ni de su traje de marca. Que hay vida más allá de los salones de lujo. Que hay dignidad en el sudor. Que hay honor en empezar de cero. Y un día, lo vi. No lo busqué. El destino, o quizás la justicia, nos cruzó. Fue en una gasolinera. Una de esas pequeñas, de barrio, con el piso agrietado y el toldo desteñido. Yo estaba comprando agua. Él estaba lavando parabrisas. Sí, lavando parabrisas. Con un overol manchado de grasa. Con zapatos viejos, rotos por los costados. Con el pelo sin peinar, grasoso, cayéndole sobre los ojos. Con las uñas sucias. Con la espalda encorvada. Con la mirada baja. Como si el mundo le diera vergüenza mirarlo. Lo vi antes de que me viera a mí. Y me detuve. No por lástima. No por rencor. Por reconocimiento. Porque ese hombre era mi hijo. No el empresario. No el señorito. No el que daba órdenes desde su oficina con aire acondicionado. Era Javier.
El niño que corría atrás de mí pidiendo abrazos. El adolescente que me pedía permiso para salir. El hombre que eligió mal. Y que ahora pagaba el precio. Nuestros ojos se encontraron. Y en los suyos vi todo. Vergüenza, miedo, dolor, derrota. Bajó la mirada al instante. Como si no mereciera mirarme. Como si el solo hecho de estar en mi presencia lo quemara. No se acercó. No me habló. Solo siguió limpiando. Con movimientos mecánicos. Sin alma. Sin fuerza. Como un autómata. Como un hombre que perdió no solo su dinero, sino su identidad. Pero yo no me fui. Caminé hacia él. Lento. Firme. Sin prisa. Sin drama. Como una madre que va a ver a su hijo, aunque ese hijo la haya roto en 1000 pedazos. Me paré frente a él. A 1 metro. Lo suficiente para que sintiera mi presencia. Lo suficiente para que no pudiera fingir que no estaba ahí. ¿Cómo está Ana? Pregunté. Con voz tranquila. Sin reproche. Sin ironía. Solo. Con interés. Porque ella era lo único que nos quedaba en común. Lo único puro. Lo único que valía la pena salvar. Él tragó saliva. No levantó la mirada. Solo murmuró. Bien. Va a la escuela. Pregunta por ti. Sentí un nudo en la garganta. Pero no lloré. No aquí. No ahora. Dile que la quiero. Que la extraño. Que mi casa es su casa. Siempre. Asintió. Rápido. Como si cada palabra mía le quemara la piel. Silencio. Largo. Denso. Cargado de todo lo no dicho. De todo lo roto. De todo lo perdido. Y luego, en un susurro, tan bajo que casi no lo oigo, dijo: Mamá, lo siento. No lo miré con dureza. No lo castigué con el silencio. Solo lo miré. Con los ojos que lo vieron nacer. Con los ojos que lo vieron dar sus primeros pasos. Con los ojos que lo vieron convertirse en un extraño. ¿Por qué? Pregunté. Suave. Firme. Como quien da una última oportunidad. ¿Por dejarme en la calle? ¿Por llamarme carga? ¿Por olvidar quién te dio la vida? ¿O por perder el dinero? No respondió. Porque no tenía respuesta. Porque aún no entendía. Porque aún creía que lo que lamentaba era la pérdida del estatus. No la pérdida de mí. Se fue. Corriendo. Como un niño asustado. Como un ladrón sorprendido. Como un hombre que no sabe cómo cargar con su culpa. Y yo me quedé ahí. Mirando al hombre en el que se convirtió mi hijo. Y lloré. No por él. Por el niño que ya no existe. Por el niño que yo amé con locura. Por el niño que el mundo, y su propia ambición, mataron. Porque Javier ya no era mi hijo. Era un extraño. Con mi apellido. Con mis ojos. Con mi sangre. Pero sin mi alma. Y eso duele más que cualquier abandono. Porque cuando un hijo te deja, puedes sobrevivir. Pero cuando un hijo se pierde a sí mismo, es como enterrarlo en vida. Y yo ya lo había enterrado. Lo que quedaba era un fantasma. Y los fantasmas no se abrazan. Solo se recuerdan. Con dolor. Con amor. Con lágrimas. Y con la esperanza de que algún día vuelva a ser humano. No por mí. Por él. Por Ana. Por la vida que aún puede construir, si decide despertar. Llovió esa noche. Como aquella noche. La noche del cartón. La noche del abandono. La noche en que el mundo se me vino encima y yo, en vez de quebrarme, me endurecí. Como el barro que se cuece al fuego y se convierte en cerámica. Irrompible. Inquebrantable. Estaba en la sala. Con un libro en las manos. No lo leía. Solo lo sostenía. Porque el silencio de la casa ya no me asustaba. Me abrazaba. Me protegía. Me sanaba. La lámpara pequeña encendida. La manta sobre mis piernas. El retrato de Roberto en la pared, sonriéndome, como diciendo: estás haciendo bien, mi amor. Sigue así. Y entonces, sonó el timbre. No insistente. No desesperado. Tímido. Como si quien estuviera afuera no tuviera derecho a tocar. Como si supiera que podía ser rechazado. Y aún así, lo intentara. Me levanté. Sin prisa.
Sin miedo. Sin rabia. Solo, con curiosidad. Porque yo ya no esperaba a nadie. Ya no necesitaba a nadie. Ya no mendigaba amor. Ya no rogaba atención. Mi vida era mía. Completa. Entera. Aunque estuviera sola. Abrí la puerta. Y ahí estaba. Javier. Empapado. Calado hasta los huesos. Con ropa que no era suya, demasiado grande, desgastada, prestada, seguramente, con el pelo pegado a la frente, con los ojos rojos, hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. O días. O años. No dijo nada. Solo me miró. Y en esa mirada, vi algo nuevo. No era solo miedo. No era solo vergüenza. Era dolor real. Dolor de alma. Dolor de quien ha tocado fondo, y ha empezado a sentir el frío del cemento contra la piel. Lo dejé entrar. No por perdón. Por curiosidad. Porque quería ver si las palabras que iba a decir venían del corazón o del bolsillo vacío. Se sentó en el sofá. El mismo sofá donde yo dormí la primera noche de regreso. El mismo donde lloré de alivio. El mismo donde escribí la carta para Ana. Se sentó como si el mueble pudiera rechazarlo. Como si no tuviera derecho a estar ahí. Mamá, dijo, con la voz rota, como si cada palabra le rasgara la garganta. Perdóname. Por favor. He perdido todo. Claudia se fue. Se llevó hasta las fotos. Ana está con sus abuelos maternos. No me dejan verla seguido. Vivo en una pensión. Un cuartito sin ventana. Trabajo 12 horas al día lavando platos en un restaurante. Duermo con el olor a fritanga pegado a la ropa. No aguanto más. No lo interrumpí. No lo miré con dureza. Solo lo escuché. Como una madre escucha. Como una mujer que ha sufrido lo mismo. Como un juez que pesa cada palabra antes de dictar sentencia. ¿Y por qué debería perdonarte? Pregunté. Al fin. Sin gritos. Sin lágrimas. Solo, con verdad. Él bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre sus manos sucias. Manos que antes solo tocaban volantes de autos caros y copas de cristal. Ahora, tocaban platos grasosos y suelos húmedos. Porque soy tu hijo, susurró. Porque te necesito. Porque sin ti, no soy nada. Ahí. Ahí estaba. La frase que lo delataba. No pedía perdón por el dolor que me causó. No pedía perdón por dejarme en la calle. No pedía perdón por llamarme carga. Pedía perdón, porque sin mí, no era nada. Porque sin mi nombre, sin mi apellido, sin mi legado, él, no existía. Y eso me rompió el corazón de nuevo. Porque aún no entendía. Aún creía que el perdón era una transacción. Que si se humillaba lo suficiente, yo le devolvería la vida que perdió. Pero no. La vida que perdió, no era mía para devolver. Era suya, para reconstruir. Tenías razón, dijo, de pronto, levantando la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de algo parecido a la lucidez. Todo este tiempo, tuviste razón. El dinero, no es nada. Sin amor, sin respeto, no es nada. Claudia se fue porque ya no tenía nada que ofrecerle. Mis amigos, desaparecieron. Hasta el portero del edificio donde vivíamos, me mira como si fuera basura. Y lo peor es que Ana, cuando me ve, no corre hacia mí. Me mira, como me mirabas tú esa noche. Con decepción. Con tristeza. Con vacío. Calló. Respiró. Y luego, lo dijo. De verdad. Con el alma. Perdóname, mamá. No por el dinero. No por la casa. Perdóname. Por no ser el hijo que merecías. Perdóname, por olvidar quién me dio la vida. Perdóname, por creer que el mundo me debía algo, cuando todo lo que tenía, me lo diste tú. Y ahí sentí que algo se movía dentro de mí. No era perdón. No aún. Era esperanza. Porque por primera vez, no hablaba desde el ego. Hablaba desde el alma. Y eso valía más que cualquier disculpa. Me levanté. Fui a la cocina. Preparé 2 tazas de té. Caliente. Como cuando era niño y tenía pesadillas. Se las llevé. Le puse una frente a él. No la empujé. No la ofrecí con dulzura.
Solo, la puse. Como un puente. Como una posibilidad. No te perdono, dije, con calma, con firmeza. Aún no. Pero te doy una oportunidad. Por Ana. Porque ella merece un padre. No un rey. No un millonario. Un padre. Humilde. Presente. Arrepentido. Él asintió. Sin protestar. Sin exigir. Solo. Asintió. El dinero. No es tuyo. Es de ella. Está en un fideicomiso. Y solo lo recibirá, si tú demuestras, con hechos, no con palabras, que has cambiado. Que has entendido. Que has sanado. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó, con la voz quebrada, pero con una chispa de voluntad. Trabaja. Estudia. Levántate. Sin excusas. Sin quejarte. Sin culpar al mundo. Y cuando puedas mirarte al espejo sin vergüenza, vuelve. Y hablamos. No dijo nada más. Se bebió el té. En silencio. Con las manos temblorosas. Con los ojos húmedos. Con el alma, quizás, empezando a sanar. Se fue. Sin correr. Sin agachar la cabeza. Caminó. Lento. Con la espalda un poco más recta. Con los hombros un poco menos cargados. Con un paso. Firme. Por primera vez, en mucho tiempo, vi esperanza. No en sus ojos. En sus pies. Porque los ojos mienten. Pero los pies, no. Los pies te llevan a donde realmente quieres ir. Y por primera vez, sus pies caminaban hacia la redención. No hacia mí. Hacia él. Hacia el hombre que aún podía ser. Y yo lo dejaría intentarlo. No por él. Por Ana. Por Roberto. Por la mujer que fui, y que aún soy. María. La que no se doblega. La que no se olvida. La que espera, con los brazos cruzados, y el corazón abierto. Porque el amor verdadero no exige perfección. Exige intento. Y Javier acababa de empezar a intentar. Él volvió. No al día siguiente. No a la semana. No con flores. No con promesas vacías. No con lágrimas de conveniencia. Volvió, 6 meses después. Y no vino a pedir. Vino a mostrar. Llegó un domingo por la mañana. Temprano. Como cuando era niño y quería sorprenderme con el desayuno. Pero esta vez, no traía pan tostado ni jugo de naranja. Traía un cuaderno. Un sobre. Y las manos limpias. Lo dejé entrar. Sin sonrisa. Sin abrazo. Sin reproche. Solo. Con atención. Porque las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y yo quería escuchar lo que sus hechos tenían que decir. Se sentó. En la misma silla. En la misma sala. Bajo la misma luz cálida que lo había visto nacer, crecer, perderse, y ahora, intentar volver. No vine a pedirte nada, mamá, dijo, con una voz que ya no temblaba. Que ya no suplicaba. Que respiraba. Vine a mostrarte. A que veas. Lo que he hecho. Lo que estoy haciendo. Lo que quiero ser. Abrió el cuaderno. Era un diario. No de quejas. No de lamentos. De progreso. Página por página. Había fechas. Horarios. Metas. Logros. 15 de marzo. Primer día en el curso de mecánica básica. Aprobé el examen de ingreso. Me dieron uniforme. No es como los trajes que usaba antes. Huele a taller. Me gusta. 2 de abril. Terminé mi primer motor solo. El jefe me felicitó. Me dio un bono de 200 pesos. Los guardé. Para Ana. 20 de mayo. Volví a ver a Ana. Le llevé un dibujo que hice yo. Ella lo colgó en su cuarto. Me dijo, papá, ¿puedes enseñarme a dibujar autos? Le dije que sí. Estoy aprendiendo también. 3 de junio. Me mudé de la pensión. Ahora vivo en un cuartito pequeño, pero es mío. Pago la renta con mi sueldo. Cocino yo. Lavo mi ropa. Nadie me sirve. Nadie me aplaude. Pero duermo tranquilo. Cada página era un paso. Cada línea, un esfuerzo. Cada palabra, una semilla plantada en tierra que antes estaba muerta. Cerré el cuaderno. Lo miré. A los ojos.
profundo, como solo una madre puede mirar, como solo una mujer que ha sufrido, sanado y perdonado, puede mirar. ¿Por qué? Le pregunté, no con desconfianza, con curiosidad, con necesidad de entender. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Él respiró, lento, como si cada bocanada de aire le costara, pero también le sanara. Me vi en el espejo, mamá, de verdad. No el espejo del baño de la suite, no el espejo del auto, el espejo del cuartito, el espejo sucio, con manchas, con grietas, y vi a un hombre vacío. Vi a alguien que había perdido todo, porque nunca supo lo que realmente valía. Y lo que valía, eras tú, era Ana, era el taller, era el sudor, era el buenos días, mamá. Era el abrazo sin motivo, era el gracias sin pedirlo. Era la vida real, la que duele, la que cansa, la que no brilla, pero calienta. Calló, tragó saliva, y luego, dijo lo que yo esperaba escuchar, desde aquella noche en la caja. Perdí el dinero, y creí que perdía todo, pero lo que realmente perdí, fue tu mirada, tu orgullo, tu fe. Y eso no tiene precio, porque sin eso, no soy nadie, ni con millones, ni con mansiones, ni con autos. Sin tu mirada, soy un fantasma. Y no quiero ser un fantasma. Quiero ser tu hijo. De nuevo. Aunque tenga que empezar desde cero. Aunque tenga que ganarme cada te quiero. Aunque tenga que reconstruir cada puente que quemé. Levanté la mano. No para detenerlo. Para sentirlo. Para tocar su mejilla. Como cuando era niño y tenía fiebre. Como cuando se caía y corría a mis brazos. Como cuando el mundo le parecía demasiado grande. Y yo lo hacía sentir pequeño, seguro, amado. No te perdono por lo que me hiciste, dije, con la voz suave, pero firme como el acero. Porque el perdón no se decreta, se construye, se gana, con tiempo, con constancia, con verdad. Pero, te doy mi respeto, porque estás intentando. Porque estás cayendo, y te levantas, porque estás mirando atrás, sin odio, sin excusas, con responsabilidad. Le entregué el sobre que había guardado durante meses, el que contenía los documentos del fideicomiso. Esto es para Ana. Siempre lo fue, pero ahora hay una cláusula nueva. Si tú continúas este camino, si sigues trabajando, estudiando, siendo presente en su vida, si demuestras con hechos, no con lágrimas, no con promesas, que has cambiado, entonces, podrás ser parte de la administración de ese fideicomiso. No como dueño, como guía, como padre, como hombre que aprendió que el legado no se hereda, se construye. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró. No esta vez. Esta vez, sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, verdadera. Como la primera flor que nace después del invierno. Gracias, mamá, dijo, con la voz ronca, pero libre. No por el dinero, por la oportunidad, por creer, aunque sea un poquito, que aún puedo ser mejor. Asentí. No dije más. No hacía falta, porque lo que había entre nosotros, ya no era deuda, era posibilidad. Y a veces eso es más valioso que cualquier herencia. Porque el dinero se gasta, el poder se pierde, el estatus se desvanece, pero una segunda oportunidad, bien ganada, bien cuidada, bien amada, esa dura para siempre. Y Javier acababa de empezar a construirla, con sus propias manos, con su propio sudor, con su propio corazón. Y yo lo dejaría, porque una madre no siempre protege con abrazos. A veces, protege con silencios. A veces, protege con límites. A veces, protege, dejando ir, para que el hijo pueda volver, no como un príncipe, sino como un hombre. Y eso vale más que todo el oro del mundo. No vivo en la mansión. No duermo en sábanas de seda. No como en platos de porcelana fina. No tengo chofer. No tengo sirvientas. No tengo fiestas. No tengo lujos. Tengo paz. Tengo dignidad.
Tengo propósito. Y eso no se compra. Se gana. Se reconstruye. Se abraza con las dos manos, como quien abraza a un hijo perdido que vuelve, no perfecto, pero sí arrepentido. No rico, pero sí presente. No triunfador, pero sí, humano. Vendí la casa grande. La que olía a Claudia. La que resonaba con risas falsas. La que me miraba desde la ventana mientras yo me congelaba en la calle. La vendí. No por rencor. Por liberación. Porque cada pared tenía un recuerdo que ya no quería cargar. Cada habitación, un eco que ya no quería escuchar. Cada espejo, una imagen de mí que ya no era. Me mudé a una casa más pequeña. De 2 pisos. Con jardín. Con un árbol de limón en el patio. Con ventanas que se abren de par en par y dejan entrar el sol, el viento, la vida. Es mía. Pagada con lo que Roberto y yo construimos. Con lo que yo defendí. Con lo que yo reconstruí. No es lujosa. Es mía. Y eso la hace más hermosa que cualquier palacio. Todos los martes y jueves, voy al albergue Esperanza Dorada. Un lugar pequeño. Humilde. Lleno de ancianos que, como yo, fueron dejados en la calle. En una cama. En un asilo. En el olvido. Les llevo sopa. Casera. Como la que hacía mi madre. Como la que les hacía a mis hijos. Como la que ahora les hago a ellos. Les leo cartas. Les escribo cartas a sus hijos ausentes. Les escucho. Sus historias. Sus silencios. Sus lágrimas calladas. Sus risas rotas. Sus recuerdos que ya nadie quiere. Y les digo, no están solos. Yo también fui abandonada. Pero sobreviví. Y ustedes también lo harán. Y no lo digo como consuelo barato. Lo digo, como promesa. Porque sé lo que es sentir que el mundo te borró. Y sé, lo que es volver a escribir tu nombre. Con tinta propia. Con alma propia. Con fuego propio. Ana viene los domingos. Siempre. Con sus dibujos. Con sus risas. Con sus abrazos que me aprietan el alma. A veces viene sola. A veces con Javier. Él ya no llega en BMW. Llega en autobús. Con zapatos gastados. Con las manos limpias. Con la mirada. Tranquila. Nos sentamos en el patio. Tomamos limonada. Hablamos. De la escuela. De los dibujos. Del taller donde ahora trabaja. De los libros que está leyendo. De las metas que tiene. No hablamos del pasado. No aún. Pero ya no duele el silencio. Ya no pesa. Porque el presente está lleno. De vida. De intentos. De amor. Reconstruido. No le he dado la carta aún. Pero ya no tengo miedo. Porque ya no la escribí para justificarme. La escribí para que ella sepa quién soy. No la abuela que fue abandonada. No la mujer que perdió todo. La mujer que se levantó. La mujer que amó, incluso cuando le dolía. La mujer que luchó, incluso cuando estaba rota. La mujer que perdonó, no por debilidad, sino por fuerza. Y cuando ella esté lista, cuando tenga edad para entender que el amor no siempre es dulce, que a veces es fuego, que a veces es justicia, que a veces es decir no para sanar, entonces, le daré la carta. Y espero que me perdone, no por lo que hice, sino por lo que tuve que hacer. Porque a veces, el amor más grande, no es el que abraza, es el que enfrenta, es el que dice basta. Es el que quita, para que el otro aprenda a valorar. Es el que duele, para que sane. Y eso es lo que hice. Con Javier, conmigo, con Ana, con todos los que me ven y dicen, si ella pudo, yo también puedo. Porque esta historia no es solo mía. Es de todas las madres que fueron llamadas carga. De todos los ancianos que fueron dejados en la sombra. De todos los que creyeron que su valor se medía por lo que tenían, y descubrieron que su valor está en lo que son. Yo soy María. No soy perfecta. No soy santa. No soy vengativa. Soy humana. Soy madre. Soy guerrera. Soy mujer que se levantó. Y si tú estás viendo esto, y has sido abandonado, humillado, olvidado, escúchame bien. No estás solo. No eres una carga. No eres basura. Eres amor.
Eres fuerza. Eres dignidad. Y si alguien te dejó en una caja, levántate, como yo, y conviértete en la tormenta. Porque el mundo necesita madres como tú. Madres que no se doblegan. Madres que no se olvidan. Madres que se levantan y cambian el mundo. Con amor, con fuego, con justicia. Esta es mi historia. Y apenas está comenzando. Porque cuando una mujer recupera su nombre, nada, ni nadie, puede detenerla. Nunca más.